Muchísimas gracias por asistir a estas reuniones informativas que estamos teniendo sobre el SEVEN, Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Una pequeña introducción, deciros que en primer lugar no hay fuego, aunque se están dando de alta. Yo creo que ya llevamos casi un 70%, 75% esta mañana de farmacias que nos hemos adherido, que os habéis adherido ya a este proyecto. Y lógicamente nos surgen dudas que vamos a tratar de hablar aquí, de solucionar. Pero ya os digo, primero, no hay fuego, tranquilidad absoluta y pensar, como siempre estamos pensando en este país, que lo importante es la atención al paciente. ¿De acuerdo? Así que se dispensará, como ahora veremos a ver, nos lo van a explicar, que yo creo que son las tres vocalías que más influyen en este evento, que es la vocalía de industria, la vocalía de distribución y la vocalía de oficina de farmacia. A partir de aquí vamos a tener cosas buenas, muy buenas a partir de aquí yo creo que vamos a tener cosas buenas, porque las cosas malas van a desaparecer. Y yo espero, no va a ser ahora, pero yo inclino que dentro de a lo mejor 1 año, 2 años, pues desaparece incluso que tengamos que cortar el cupón precinto. Y me alegro que haya llegado el vocal de farmacia, porque agradezco a los 3 vocales el esfuerzo que están haciendo, aparte de que es su obligación, pero el esfuerzo que están haciendo para que todo esto vaya lo mejor posible. Y luego un consejo de amigo, de farmacéutico con oficina de farmacia. Yo el sábado y el lunes pues procuraré llegar un poquito antes a la farmacia, y antes de abrir la farmacia entraré en la página web para ver las últimas novedades. Vamos a incorporar también un vídeo desde que entra el pedido, cómo se tiene que estar recepcionando. Vamos a poner un ejemplo, me imagino que Óscar lo pondrá, un ejemplo claro, que es lo que nos interesa. Desde el momento en que entra una persona en la farmacia, cómo cojo el medicamento y cómo lo tengo que dispensar y los pasos que tengo que llevar. Que nos expliquen también, aunque os adelanto que son cosas buenas. Esto os lo vuelvo a repetir, por favor. Tranquilidad, tranquilidad, de verdad. Vamos a ir despacio, no hay por qué tener preocupaciones. Yo creo que todas las farmacias, por un camino o por otro, como nos va a decir el vocal, vamos a poder dispensar el sábado y, sinceramente, poquito a poco, sin agobios, sin preocupaciones. Ahora mismo ya preguntáis lo que queráis, vamos a ofrecer también incluso un servicio como las farmacias de 24 horas. A mí me encanta ya también que el colegio vaya a abrir 24 horas, aunque solamente sea para mientras que duren este periodo de adaptación, pero que de verdad que no hay fuego. Sinceramente, no hay fuego, y si lo hay, lo vamos a ir apagando. Si hace falta seguir manteniendo más reuniones informativas, las vamos a mantener, pero yo creo que con todo lo que se va a explicar hoy, más lo que vamos a difundir a través de la página web, a través de correos y a través de notificaciones, yo creo que vamos sobrados, pero si hace falta hacer algo más, se hace. Entonces empezaremos, lo que estamos llevando a cabo es que hay un informe de la vocalía de industria, otro informe del vocal de distribución y otro informe del vocal de oficina de farmacia. Entonces, para no interrumpir las intervenciones, si sois tan amables, todas las dudas que vayáis teniendo nos las vamos apuntando, y cuando acaben, pues yo quiero preguntarle al vocal de industria, a la vocal de industria, esto que me ha surgido, al vocal de distribución, y vamos por orden, por bloques, para no mezclar un tema con otro. Y yo no tengo nada más que deciros. Espero que todo vaya bien, no os preocupéis. Si alguien tiene duda, yo estoy en la misma duda y estoy con vosotros. Por lo tanto, vamos todos en el mismo barco. Aquí no hay una farmacia antes y otra después. Así que los problemas que tengáis vosotros en la farmacia, que sepáis que el presidente y el vocal también la van a tener. Estos 2 señores, como no tienen farmacia, pues no tienen ese problema. Pero los demás vamos todos igual. Así que muchísimas gracias y nada, te doy ya la palabra a la vocal de industria. Gracias otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que les voy a exponer es la serialización y el impacto que ha tenido desde un punto de vista de la industria farmacéutica. ¿Vale? Bueno, pues una breve introducción al marco regulatorio por el... ¿No se oye? Vale. En cuanto al marco regulatorio por el que sale esta directiva, es la 2001/11, y el objeto es la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal. Posteriormente,
En 2015 se publica el reglamento delegado donde detallan qué es lo que tienen que contener los dispositivos de seguridad. Y luego también las preguntas y respuestas que se van actualizando frecuentemente y ahora vamos por la versión 3 que está publicada en la EMA. ¿Cuál es la aplicación de la normativa? Esta normativa aplica a todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto de Italia y Grecia, ya que tienen sistemas parecidos y se les ha dado una moratoria de 6 años. El objetivo de esta legislación es reforzar la cadena legal frente a los medicamentos falsificados mediante la inclusión de 2 dispositivos de seguridad en el embalaje exterior de los medicamentos. Los 2 dispositivos que los podéis ver, uno es el Data Matrix y el otro es el dispositivo contra manipulaciones. En cuanto a la fecha de obligado cumplimiento, es el 9 de febrero, pero esto es una fecha obligada para la industria, es decir, que a partir de esta fecha todos los medicamentos que sean liberados por los directores técnicos de los laboratorios tendrán que ir con esto, ¿vale? Así que esto es importante reforzar porque en este primer periodo habrá tanto medicamentos sin el dispositivo de seguridad y con dispositivo. O sea, encontraréis en la farmacia los 2. Y en cuanto al marco regulatorio en España, actualmente hay un borrador de Real Decreto para la verificación de medicamentos, el documento de preguntas y respuestas que está publicado en la página de la Agencia Española del Medicamento en español. Y luego también hay una nota informativa de 2017 que estaba enfocado en los laboratorios para las actuaciones que tenían que realizar para actualizar el acondicionamiento secundario. ¿Vale? Los medicamentos ¿qué medicamentos deben incluir los dispositivos de seguridad? Pues son los medicamentos sujetos a receta médica que no estén incluidos en el anexo 1 y los medicamentos que no tengan receta que están incluidos en el anexo 2 o cualquier medicamento que por razones lo considerara el Estado miembro incluir, ¿vale? Este es el anexo 1, que aquí se listan los medicamentos que tienen receta pero no deben tener dispositivo de seguridad, que se encuentran los medicamentos homeopáticos, los gases medicinales, etcétera. Y en cuanto a medicamentos que no tendrían receta médica, pero sí deberían incluirlo, pues actualmente está el omeprazol. Vale. En cuanto el dispositivo de seguridad, hemos dicho que eran 2, el dispositivo antimanipulación y el identificador único, que sería el Data Matrix. Uy, esto, a ver, vale. Se ha ido. Vale. En cuanto al identificador único, tendrá las siglas PC, que este es el código de producto que permite identificar como mínimo el nombre, la denominación común, la forma farmacéutica, la dosis, el tamaño, el tipo de envase del medicamento. Luego, a continuación, estaría las siglas SC, que es la secuencia numérica, que es el número de serie, que es un número aleatorio de máximo 20 caracteres. Y en algunos países habrá otro tercer número, que será el número nacional de reembolso. Y el cuarto y el quinto, que sería el lote y la caducidad, que esto ya lo tenían los medicamentos, así que no sería una novedad. Sí, bueno, cabe resaltar que en cuanto al código de producto, el PC, hay 2 maneras de dar esta manera de dar código, que sería bien o por el GTIN o por el NTIN. El NTIN estaría compuesto, como actualmente las cifras del cupón precinto, con el 0847000 y a continuación el código nacional, mientras que el GTIN sería un código que se obtendría a través de AECO GS1. La Agencia Española del Medicamento ha publicado un documento en el que ha sido enfocado para los laboratorios para ver las distintas posibilidades a la hora de poner los códigos y demás, porque bueno, y entonces aquí pues es un ejemplo de las opciones. Vale. En cuanto a los laboratorios, para poder hacer frente a la serialización, se ha tenido que notificar a la agencia las nuevas maquetas de todos los productos, y esto se ha hecho mediante la aplicación Refar 2
y ha sido exento de pago de tasas. ¿Vale? En cuanto al sistema de verificación, bueno, está el sistema de repositorio europeo, que es el EMBO, y ahí se suben los datos los datos maestros del producto, formato, demás, y luego también el dato variable lote y caducidad y el número de serie. Esto, una vez que ya está ahí en el repositorio europeo, bajaría al repositorio nacional en aquellos países que se comercializa, que en el caso de España este repositorio nacional es el SEBEN. Y bueno, y esto es el SEBEN, el Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Vale. En Europa hay distintos sistemas nacionales de verificación. En el caso de España se llama el SEBEN y bueno, en Inglaterra Securmed, en Polonia Cobal, y entonces el que hace el contrato sería el titular de la autorización de comercialización y es el que hace el mantenimiento del sistema porque lleva el pago de unas tasas anuales para el mantenimiento. Luego, a nivel de las fábricas, también ha habido que adaptarse a estos nuevos requerimientos y ha habido que adquirir maquinaria y ampliación de salas o traslado de líneas, etcétera. Vale, y luego, como le he comentado, los datos se suben al EMBO y de ahí bajarían a los EMBOs nacionales, pues todo está conectado. El equipo de acondicionamiento, la empresa con el EMBO, cada uno a su nivel mediante software. Y bueno, pues ya está. Esta es un poco la visión desde el punto de vista de la industria. Y ahora Sí, espera, que voy a cerrar. Sí, creo que es este, ¿no? Es importante, yo creo que es importante que sepamos, y por eso hemos querido que la Vocalía Industria nos cuente un poco lo que ha implicado, que ha supuesto unas grandes inversiones para la industria, no solo en maquinaria, sino un poco en operativa también. Pasar de un lote, imaginaros, de 1000 medicamentos cada lote con su fecha de caducidad, a pasar que cada medicamento tiene sus nombres y apellidos y está personalizado. Y eso, como sabéis, teniendo en cuenta que muchos medicamentos valen 0,95 o uno con poco. O sea que bueno, yo creo que es algo importante que conozcamos y que se valore. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Poveda, soy el vocal de distribución del Colegio de Farmacéuticos. Yo voy a haceros una breve charla de todo lo que es la parte de distribución, dejando todas aquellas cosas que no afectan a la relación de esta norma con la oficina de farmacia. A breve introducción, unos pequeños comentarios. Bueno, pues yo en charlas con algunos de vosotros y demás decís, ¿y por qué nos metemos en todo de nuevo este proceso de verificación? Si realmente yo mi farmacia la abastezco de un proveedor oficial, habitual, que no voy a la tienda de al lado ni al rastro a comprar los medicamentos, ¿por qué la oficina de farmacia tenemos que estar en este jaleo? ¿Por qué tengo yo que...? ¿Por qué? Simplemente esto es una norma europea, es una transposición de una normativa europea. Nosotros, mercado actual, ¿es necesario? No hemos encontrado nunca ningún medicamento falsificado en lo que es la cadena legal del medicamento, en lo que es laboratorio, distribución farmacéutica, oficina de farmacia, nunca se nos ha colado un medicamento falsificado. Es cierto, hay otros países europeos de primer nivel, o sea, no estamos hablando de primer nivel en los cuales han tenido algún incidente, sobre todo a nivel hospitalario, pero nosotros no hemos tenido nunca ese problema. ¿Por qué tenemos que implementar este sistema? Simplemente porque es una transposición de una norma europea. O sea, no le busquéis ninguna explicación de qué hemos hecho, qué no hemos... No hemos, lo tenemos bien, pero hay que transponer la norma. Esto es un proceso de aprendizaje. Entonces, ¿arrancamos cuándo? Arrancamos pasado mañana.
¿vale? Y está todo... No, yo os voy a... Esta es la tercera versión de la presentación que hago en estas charlas. ¿Por qué? Porque lo comentaba vuestros compañeros hace unos días. Os cuento la información que tengo a día de hoy. Ayer, por ejemplo, tuvimos reunión en FEDIFAR que nos contaron lo que hace 2 días habían hablado en el comité técnico de Seven. Entonces, yo aquí he actualizado esa información y estamos pendientes de algunas flecos, si queréis llamarlos así. ¿Podemos arrancar? Como decía el presidente, ¿tenemos que estar todos tranquilos? Pues mirad, por lo pronto. Y los señores de la industria tienen hasta mañana para liberar lotes sin estos 2 sistemas de verificación, sin estos 2 dispositivos de seguridad. Es decir, hasta mañana pueden liberar un lote que se va a envasar sin código data matrix, sin identificador único y sin dispositivo antimanipulación. ¿Y eso qué significa? Que esto es como los precios de referencia, que es el día 1 aplica el precio en laboratorio a la distribución, el día 20 aplica la distribución a la farmacia y el día 1 del mes siguiente aplica la farmacia al paciente. Pues no. El laboratorio tendrá ya liberado mañana ese lote, el cual pasará a la envasadora, pasará al almacén del laboratorio y lo mismo en 6 meses a la distribución nos sirven ese lote liberado el día 8 de febrero y que 6 meses después nos lo ponen a la distribución. La distribución, pues nos pasa un poco como a vosotros. No hace, pues si me lío mucho, me paráis y sigo. No hacemos acopio de género, o sea, ese de género cuesta mucho dinerito, entonces tenemos un stock. Por lo mismo tardamos en rotarle un mes más. O sea, los 6 meses del laboratorio, luego más el tiempo que esté en vuestras estanterías. O sea, desde el lunes... Por favor, no pidas a ninguna distribuidora de que es que no me está mandando el medicamento sin serializar, es que no está todavía en el mercado. ¿Vale? Hay un Real Decreto pendiente. Dicen, ¿y para qué están estos señores aquí? ¿Qué nos van a contar? Bueno, pues yo voy a contar la relación, lo que os decía, basada en el Real Decreto, en el 2016-161, en lo que tiene que ver la distribución con la oficina de farmacia, en un documento muy interesante que si no habéis leído yo os lo recomiendo, del Consejo General de Farmacéuticos, el documento de preguntas y respuestas, la versión 2, la tenéis online sin ningún tipo de problema de acceder a él. Este no lo tenéis porque esto es el procedimiento para entidades de distribución. Esto es un documento de FEDIFAR para el cumplimiento de las obligaciones de Seven, la versión 011. Y después, algo que ha salido del comité de operaciones de Seven, yo tengo un borrador de este documento que os comentaré ahora también. Esto es un borrador, hay muchas cosas pendientes de validar por la Agencia del Medicamento. Y metámonos en el apasionante mundo de Seven. Yo como entidad de distribución, como almacén mayorista, ¿qué obligaciones me obliga, valga la redundancia, a mí a hacer a partir del día 8? En relación siempre con oficina de farmacia, ¿vale? O sea, no os voy a contar todo lo que aparte nos pone. Bueno, son los artículos 20 al 22 y me dice, yo tengo que verificar, la diferencia exacta entre verificar, desactivar y esas cosas, luego os la detallará muy ampliamente el vocal de oficina de farmacia. Verificar todos los medicamentos que vosotros me devolváis a mí. O sea, oficina de farmacia, llega un producto, no te interesa, producto estropeado, producto que me he confundido a la hora de pedirlo, lo que sea, me lo devuelves. Yo verificaré que ese medicamento que me has devuelto lleva el identificador activo. ¿Por qué? Porque yo ese ese artículo le voy a meter en mi stock siempre que esté activo, siempre que tenga el dispositivo antimanipulación sin tocar. Los 2 dispositivos que os ha contado la farmacéutica de industria, lleva 2 dispositivos. Si está perfecto lo del interior con el dispositivo antimanipulación y el identificador único no está desactivado, pues ese artículo es perfectamente venal. Por lo tanto, vuelve a stock de la distribuidora y se distribuye a otro compañero. ¿Vale? ¿Qué pasa si no está activo? Lo vemos luego. Verifico y desactivo. Ostras, desactivas. ¿Eso qué es? Pues que el DNI ese que antes explicaba Óscar, que ahora tiene cada cajita de medicamentos, pues se ha generado una destrucción de ese DNI del medicamento. Se ha dicho, ese medicamento ya no debe circular por ahí. Se ha desactivado, ¿por qué?
Este tenía que echarle patas. Bueno, le dejo ahí. ¿Se ha desactivado por qué? Puede ser simplemente porque vosotros lo hayáis dispensado en la farmacia, por lo tanto ese medicamento ya está liberado, destruido su DNI. Ese medicamento puede ser robado. Es muy difícil que, por ejemplo, si en una, nunca pasa, pero en una distribuidora o en una farmacia os roban un medicamento, que tú sepas cuál es el medicamento que te han robado. Es imposible. Pero, por ejemplo, un laboratorio sí puede. Si un laboratorio en un envío en ruta les roban una serie de palés con medicamentos, ellos sí saben qué medicamentos les han robado. Lo lógico que hacen es, esos los desactivan. ¿Vale? O sea, que el robo, tanto en mis instalaciones o en las vuestras, es muy difícil de que tú te aprendas, no sé, el número de cajitas que tendréis en la farmacia, pero que tengas el número de cajitas de todas ellas, salvo que lo hagáis de una forma que luego os contaré. Entonces, los robos se pueden desactivar. Y luego hay dos desactivaciones automáticas, que no tenéis que hacer nada con ellas, que se desactivan solos, pese a lo que se cuente por ahí, que son medicamentos caducados y medicamentos retirados. Esos no tenéis que hacer nada con ellos. O sea, eso, la informática, aunque estén aquí los informáticos, habitualmente son quebraderos de cabeza, pero si esto funciona bien, el sistema lo desactiva solo. ¿Vale? Los medicamentos caducados y los medicamentos retirados, el medicamento se desactiva solo ese DNI. Entonces, en esos casos que os he dicho, medicamento dispensado por oficina de farmacia o servicio hospitalario o quien tenga facultad de dispensar el medicamento. Medicamento robado, medicamento retirado y medicamento caducado, estos son 4 códigos desactivados, ¿vale? Por ejemplo, a mí me dice, ¿yo a quién tengo que verificar y desactivar un medicamento? Pues si me entra en mi almacén un medicamento que no puede ser devuelto a asistencias vendibles, ¿cuál? Por ejemplo, pues a ti te mando en una caja con el data matrix y un jarabe. El transporte se ha movido, te lo ha chafado, el jarabe, el medicamento. Y dices, ostras, no es un encargo que sea para llevárselo. El medicamento está bien, no es falso, el código está activo, pero el dispositivo de seguridad está bien, pero está chafado, no lo voy a meter así al stock. Lo devuelves. Entonces yo verifico que el código está activo, pero claro, es un medicamento que yo no puedo volver a meter no se lo voy a mandar a otro compañero vuestro. Entonces yo ese, como no puede ser devuelto a asistencias vendibles, le retiro y le desactivo. ¿Vale? O sea, pero eso es interno mío. Vosotros de eso no tenéis que hacer absolutamente nada. O, por ejemplo, y este sería caso, cosas que se me rompen a mí también. A mí en el almacén, aunque esté mal decirlo, pues de vez en cuando se cae una caja, se cae no sé qué, no lo puedo vender, pues lo desactivo también. ¿Vale? Pero vosotros, en principio de esto, es que sepáis que cada medicamento que devolváis a la distribución, nosotros vamos a verificar que ese código está activo. En mi sistema informático, pues igual que lo tenéis vosotros en vuestro ordenador, yo tengo identificados qué medicamentos tienen que llevar este código o no. Y en lo que os decía, las devoluciones de farmacias, pues yo tengo que ver que está tanto bien el dispositivo de antimanipulación como el identificador único. Dispositivos antimanipulación, todos conocéis que hay miles de ellos, o si no hay miles de ellos, por lo menos hay una docena. Hay unos que son muy sencillitos de ver, la gotita de pegamento, el uñero. Yo tengo que comprobar que está el dispositivo y el dispositivo antimanipulación y el verificador único, el identificador único activo. Y antes de dar entrada al medicamento, lo que os decía, para volverlo al stock, yo verifico que todo está eso, ¿dónde? En Seven. Seven es el único que tiene. Los identificadores únicos de medicamentos caducados, lo que os decía antes, se adelantaba y retirados, esto los desactiva Seven. Ni tenéis vosotros que hacer nada, ni tengo yo que hacer absolutamente nada. Entonces, este es el documento que os digo que vamos a empezar ya en cosas un poco más interesantes, gestión de alertas en la verificación. El reglamento delegado establece la obligación, por supuesto, de no suministrar a nadie, ni aquí en España ni a otro país, sabéis lo de la movilidad de los medicamentos en la Unión Europea, pues informar a las autoridades competentes cuando en los procesos de verificación y desactivación del identificador único se ponga de manifiesto que el envase puede no ser auténtico. Pasa igual en el del dispositivo antimanipulación y me decían, por ejemplo, de esto, pero si yo te lo devuelvo porque el ejemplo este que os ponía yo antes del jarabe y la cajita, si a ti te llega un medicamento en el
pedido y tú ves que el dispositivo está roto porque se ha roto en el trayecto o lo que sea, oye, con ese mismo albarán devuélvelo a la distribuidora en el pedido siguiente. Claro, si esperas 10 días a devolverlo, pues lo mismo la distribuidora te tiene que decir, oye, esto es sospechoso de ser manipulado, lo has tenido 10 días en tu farmacia y tal, ¿vale? O sea, es un poco el diferenciar que es normal, que son incidencias que pasan en cualquier sitio y qué cosa puede generar una alerta. Porque aparte de estas cuatro cosas que más contempla la norma para vosotros, que puede ser un medicamento falsificado. O sea, aparte de lo que os decía, código desactivado, robado, caducidades o alertas sanitarias. Pues hay otras cosas que son que el código no esté en el sistema, que el lote del medicamento no esté en el sistema, que la fecha de caducidad no esté bien, que el número de serie no esté activo en el sistema o que el número de serie no se encuentre en el sistema. O sea, estos son temas técnicos que ni vosotros ni nosotros podemos comprobar visualmente con el artículo. Pero a la hora de escanearlo, entiendo que ya todos tenéis los escáneres Data Matrix, espero, que a la hora de escanearlos va a dar mensajes de alerta de que ese medicamento es potencialmente falsificado. No estoy hablando que esté el identificador único desactivado, estoy hablando del código no encontrado. Y es que nos encontramos a partir de este momento, o sea, no a partir del sábado ni del lunes, de este momento en la farmacia tenéis género, sin Data Matrix, con Data Matrix indio. Ese es un Data Matrix pues adaptado al mercado indio que se ha puesto también aquí. Y que no lo lee, claro, en la India sí. El Data Matrix sin el identificador único. Hay laboratorios que llevan serializando bastante tiempo, pero que no han metido la matrícula esa, el DNI, no está, entonces ahí no encuentra nada. O con este tipo de incidencias. Para cuando propuesta, además en rojo lo he puesto, propuesta de notificación de medicamentos falsificados. Este es el documento que os digo que no se lo he enseñado a las reuniones anteriores porque no estaba, pero bueno, para mí, por supuesto, si yo localizo algo que sospecho que es falsificado, inmovilizo los medicamentos y su custodia a disposición de las autoridades. Esto aplica a oficina de farmacia, O sea, esto no que vosotros, ya os digo, la estantería esa, cartelito, medicamento pues potenciales de ser falsificados, por no que no pongáis medicamentos falsificados, es susceptible de ser falsificado, ¿vale? Fase inicial. Las alertas en el sistema no relacionadas con sospechas de medicamentos, falsificados, sino generadas por errores técnicos, los que os decía yo antes de los códigos, procedimentales o humanos causados fundamentalmente por problemas en la carga, por la existencia previa en el mercado de envases con códigos incompletos o no conforme al reglamento delegado, así como por el desconocimiento del manejo del sistema. A ver, esto significa que al principio va a haber alertas, esas de no encontrado, que es que puede ser o fallidos por montones de causas. Pero esos son los no encontrados o los fallidos, no las cuatro famosas, ¿vale? Entonces, sabemos que esto está, que esto va a pasar. Entonces, que se reconozca. Entonces, en SEVEN, en el comité técnico de SEVEN, esto ya lo he estado hablando, en el comité técnico están los míos, FEDIFAR, los vuestros, el Consejo, Farmaindustria y ASEG, y está también el tema de la agencia. Entonces, esto se ha hablado allí, estamos esperando a que la agencia diga, sí, es así, hágase. Necesidad de garantizar la continuidad del suministro de medicamentos. Se consideraría aceptable que tras la verificación del envase estos medicamentos no se devuelvan al distribuidor, aquí ya habla de vosotros, ni se bloqueen, ni se suministren, ni se dispensen, cuando se haya comprobado el qué. O sea, si a vosotros os da un fallido de estos en la farmacia, ¿qué es lo que tenéis que ir sí o sí? A ver, lo que pone ahí. Integridad del dispositivo contra la manipulación. O sea, si tú ves y tiene el uñero, tiene la gotita de pegamento, ves la lengüetita que está bien y que la legalidad del proveedor del medicamento, os fiáis de vuestro distribuidor y has visto que el dispositivo antimanipulación está bien y no es el error de los cuatro, diréis, es un pesado, pero lo de desactivado, robado, desactivado o caducado. Si no es una de esas cuatro, oye, en principio hemos pedido todos, tanto la distribución
como la farmacia, que la farmacia pueda dispensar al paciente. La distribución no es al paciente, es a vosotros, ¿vale? Entonces, eso lo hemos solicitado. Y las alertas que se generen en el sistema serán gestionadas por Seven y por el titular de la autorización de la comercialización. Es decir, las alertas que surjan por estos temas, de momento la agencia, como que, aunque la agencia está dentro de Seven, no va a ser una investigación supersanitaria, va a ser más bien técnica, estas alertas raras que se van a producir. Entonces, digamos, si lo verifican, y es un tema que sí, que tiene que intervenir sanidad, intervendrá sanidad. Pero si no, lo van a tratar de manera técnica, por llamarlo así, de manera informática, de hablar con el laboratorio. Oye, ¿por qué no coincide la lote de caducidad que lee el data matrix con el lote de caducidad informado en el cartonaje del producto? ¿Vale? Entendemos que sean errores. Pero esto os digo es propuesta. ¿Por qué? Porque sí que está esto que os enseño ahora sí que está en negro sobre blanco. Esto es lo que está y os afecta a vosotros en el documento de respuestas del Consejo General. ¿Vale? Pone, no obstante, es muy parecido al anterior, no obstante, para la aplicación del procedimiento de actuación expuesto ante una verificación negativa existe una gran incertidumbre sobre el funcionamiento del nuevo sistema, sobre el número de agentes que estarán conectados en el momento del arranque del sistema y sobre el volumen y casuística de los envases sujetos a verificación por el mercado en la fecha. Casuística muchísima. En distribución, cuando hemos hecho pruebas, nos han salido errores que no estaban codificados. Los hemos notificado y nos tienen que decir ese error que se. Esto supone que se podrían generar un elevado número de falsas verificaciones fallidas que implicarían la paralización de dispensación de dichos envases. O sea, vosotros, esa alerta fallida te impediría dar ese medicamento a la farmacia. Por tanto, con objeto de minimizar las disrupciones en la cadena de suministro y garantizar la accesibilidad del medicamento a los pacientes, en tanto se adquiere el conocimiento del sistema y se lleva a cabo una implementación total del mismo, el farmacéutico podrá dispensar el medicamento, valorando que siempre se cumpla con la garantía de la integridad del dispositivo contra manipulaciones del envase, así como la legalidad del proveedor del medicamento afectado y siempre que el código no figure en el sistema como ya dispensado. Donde pone dispensado es desactivado. O sea, el Consejo pone dispensado, pero son los cuatro de casos antes. Consejos. Pues, por ejemplo, el Consejo General de Farmacéuticos, valga la redundancia, lo que dicen, oye, está muy bien que cuando te llega el pedido de la distribuidora, aparte de que todos somos muy buenos y muy majos, pues verifiques que los códigos que están activos, porque escanearás muchos, verificarás que te dirá el no encontrado ese famoso. Esos es que no están en el sistema. Entonces, que verifiques que el que te lea que está activo. O sea, y además captas lote y fecha de caducidad, que te viene estupendamente para después gestión de caducidades y si hay una alerta sanitaria para retirada de lotes, ¿vale? O sea, si eso te lo da el sistema, pues captúralo y mételo a la hora de la entrada del pedido. Yo como distribución desde Fedifar, que os decimos, oye, antes de devolverme un medicamento, no sea que esos 2 que has desactivado y no has vuelto a activar no salen nunca en tu farmacia y lo devuelvas con tu albarán al día siguiente, que tienes 10 días para devolverlo a tu distribuidora, se te haya olvidado activarlos y se lo mandes al distribuidor. Oye, pues coge la rutina, que si ves que no lleva data matrix, no, pero cuando hagas una devolución ordinaria de las normales y corrientes al mayorista, verifica, no desactiva, verifica, que es que en algunas charlas han dicho que las devoluciones a los mayoristas hay que desactivarlas. No, hay que verificarlas. Y después, que en el caso de verdad, palabrita del Niño Jesús, las caducidades, que no hagáis nada con ellos, no hay que hacer nada. O sea, producto caducado y dices, es que lo mando activo, no te preocupes, el sistema lo desactiva, no hay que hacer nada con ellos, ¿vale? Y ya está, espero no haberos aburrido mucho. Todo tuyo. Buenas tardes. Vamos con la parte final, la aplicación a la oficina de farmacia. ¿Se me oye por detrás? Más o menos, vale.
Yo soy Óscar López Moreno, el vocal de titulares de Oficina de Farmacia, y me voy a encargar de contaros lo que es la aplicación, como os decía. Como Jorge ha comentado, hay una serie de paradigmas que vamos a repetir, porque yo creo que de esta charla, con que salgamos con esos conceptos aprendidos, vamos a adelantar mucho. Un poco el tema principal es que sepáis que a partir del 9 de febrero, oficialmente, la farmacia empezará y podrá verificar medicamentos de prescripción médica, pero que esto es un comienzo. Es decir, esto no es como antes decía Jorge, los precios de referencia, o como cuando empezamos con receta electrónica, que o estabas conectado, tenías una serie de especificaciones técnicas o no podías dispensar receta electrónica. Esto es un comienzo que marca una fecha, que es un proceso obligatorio, porque hay una directiva europea que nos obliga, que lo marca, pero que lo iremos introduciendo paulatinamente. Yo os puedo decir que el sábado pasado, en mi farmacia, hice una estadística de cuántos códigos BIDI, Data Matrix o bidimensionales tenemos en la farmacia. Os he dicho un poco los tres conceptos para que se os quede: BIDI, Data Matrix o bidimensional, y tenía un 7% de una estadística así más o menos, lo cual significa que ese otro 93% con cupón precinto, o muchas veces el cupón precinto, por ejemplo en un Evopad o en medicamentos que el cupón precinto está en gris, no se lee, y lo tecleo manualmente el código en una receta electrónica o en una receta de Syscata o lo que sea, eso lo voy a poder seguir haciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que prima, y miradlo bien en la pantalla, en negrita y subrayado, es la dispensación al paciente, incluso con medicamentos que tengan código Data Matrix. Hablábamos de esos conceptos un poquito a fuego. Yo repito, el primer concepto que os digo, lo que prima es la dispensación. El segundo concepto que quiero transmitiros, que sepamos lo que es verificar, lo que es desactivar y lo que es revertir la desactivación. ¿Vale? Eso es muy importante. Verificar, pues significa, mediante un escaneo de ese código BIDI, controlar que lo lee el lector y que es un identificador único, que no concurre en las circunstancias que Jorge ha machacado y que os ha repetido, que ahí están las 4 puestas, que impidan su dispensación. Y número 2, y muy importante, verificar es también controlar que el dispositivo antimanipulación está íntegro, está correcto, no está machacado, no está abierto. Desactivación del medicamento. Desactivación implica verificarlo y sobre todo dispensarlo. El proceso de desactivación, que implica una verificación, es decir, cuando yo desactive un medicamento, previamente se va a verificar y me va a devolver el mensaje que no concurre en las circunstancias que antes hablábamos, y lo voy a dispensar. Es decir, para que ese medicamento no pueda ser dispensado ni desactivado otra vez. Me diréis, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo la diferencia de verificar, dispensar? Bueno, pues eso me imagino que, vamos, no me imagino, no, seguro que las empresas de software de cada empresa informática os dirá cómo se hace. Por ejemplo, es muy sencillo hacer yo me imagino muy sencillo hacer una verificación en recepción de pedidos. Pero, por ejemplo, en pantalla de ventas, pues tendré que lo mismo tener un icono que yo le dé, teclee y verifique. Desactivación, pues me imagino que la mayoría de los software funcionarán cuando yo ya cierre la venta. Y luego el tema de reversión de la desactivación. La reversión implica, me he equivocado por una circunstancia X, ahora las veremos si queréis, y en un plazo de 10 días y dentro de la misma farmacia puedo volver a meter ese producto en stock y con la consecuente reactivación o reversión. Estoy diciendo reactivación, reversión. ¿Vale? ¿Lo cogéis el concepto? El código. Debo también verificar que tiene ese código y que tiene esas 4 líneas que veis ahí,
que os repito, a pesar de que creo que se ha comentado, esas 4 líneas son el código de producto, que PC, acordaros, PC significa en inglés, lo contrario en inglés, Product Code, código de producto. Acordaros que ese código de una ristra de números que parece una cuenta corriente será el que en un momento determinado, si no funciona el sistema y tengo una web de contingencia, que luego hablaremos, no me voy a detallar mucho, no me voy a parar mucho, porque creo que ahora debemos de ir a lo básico, pero si tengo que meterlo por web de contingencia, lo meteré SPC, no meteré un código nacional, es decir, teclear, cuando tenga que teclear, teclearé SPC, ¿vale? Luego tengo también su nombre y apellido, que es el número de serie, el SN, Serial Number, y el número de lote y fecha de caducidad. La verificación, un poquito por extender, dar alguna pincelada más. La realizaré, repito, en los medicamentos de prescripción médica que dispense en mi farmacia, en un botiquín que tenga adscrito a mi farmacia, o en un depósito de medicamentos que yo tenga también dado de alta en mi farmacia. La verificación se puede realizar en cualquier momento. Es aconsejable realizarlo en la recepción de pedido. ¿Por qué? Porque en la recepción de pedido me va a servir también para el control y gestión de caducidades, como decía Jorge, porque realmente el programa informático, probablemente la mayoría, lea esos campos de número de lote y fecha de caducidad y los meta. La verificación previa detecta de forma temprana el que ese medicamento es válido. Por eso, incluso en pantalla de ventas, probablemente haya un sistema, haya un icono. ¿Lo hay, Alicia? ¿Tú estuviste ayer en el...? Sí, sí. Vale, puesto ahí. Perfecto. En todo seguro que hay un icono. ¿Para qué me sirve eso también? Para en un momento determinado, si tengo dudas, chequear si lo he reactivado, revertido la desactivación, ¿vale? Nos supone, yo creo que un cierto cambio en nuestra operativa diaria, pero que a la larga va a ser bueno. Yo creo que va a tener ventajas. Exacto, como dice esta compañera, hasta que cojamos el aire. Y lo que es importante, y repito, la verificación no implica desactivación, ¿vale? El siguiente, desactivación, que os lo voy a poner siempre unido a dispensación. ¿Por qué? Porque creo que es bueno que nos metamos el concepto, luego al final de todo y cuando acabemos la sesión, que además esta se está grabando, y nos metamos en preguntas. Antes de las preguntas hablaremos un poco de situaciones que vivimos diariamente en las farmacias. Pero la desactivación siempre implicará dispensación, es decir, cuando yo desactive es cuando le dispenso el medicamento al señor, al paciente, y se va de mi farmacia. Y ese es un poco el sistema, la cadena. Se comprobará la integridad del envase, como antes decíamos, y en caso de que Seven informe de una potencial falsificación, se inmovilizará, como antes decía Jorge, no me voy a extender. Este esquema un poquito, vuelvo a remachar en lo mismo. Yo verifico, escaneando, está me están viendo aquí los informáticos, menudas barbaridades que pone Óscar ahí en la pantalla, pero bueno, yo creo que para que se vea muy clarito, verifico, manda un mensaje a una base de datos, comprueba, me devuelve diciendo correcto, es un medicamento correcto, y en ese momento, cuando yo le diga ok, cierre la venta, desactivo el medicamento. Acto seguido, lo dispenso al paciente. Una vez se dispense el medicamento, no se podrá volver a escanear por segunda vez para dispensar, abonar, devolver, etcétera, este medicamento, ¿vale? Eso implicaría, es decir, eso implicaría un intento de falsificación, esa segunda desactivación. Con lo cual, tengo que machacarme que ese código no lo puedo volver a escanear, a no ser que revierta la desactivación. La reversión de la desactivación, el objetivo de esta utilidad es subsanar un error de dispensación o de prescripción, ojo, no crea. Bueno, pues con objeto de introducir, o sea, de subsanar esos errores, puedo hacer una reversión de la desactivación mediante lectura del código data matrix y con la opción que corresponda.
Os recuerdo, y antes lo decía Jorge, solo la misma farmacia que dispensó el medicamento y en un plazo máximo de 10 días de la dispensación inicial. Un poco acabando este punto, o sea, que sepáis que además de el sistema que tenemos de desactivación, verificación de códigos, vamos a tener una web de contingencia en la cual cuando yo me dé de alta, que ahora hablaremos de eso, recibiré, o bueno, no recibiré, no, doy yo de alta un usuario y una contraseña que tengo que apuntar en la farmacia porque esta usuario y contraseña muy probablemente la use de Pascuas a Ramos, con lo cual cuando la necesite, ¿dónde la pusimos esa contraseña? ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y que será realmente la web de contingencia, para que tengáis un poquito de idea, es como un IPAF, es decir, un icono que yo tenga en el mostrador, ahí en acceso directo, y que pinche, me pida la contraseña, clave y contraseña, y si el sistema no funciona, pueda tirar por ahí, pueda desactivar y verificar por ahí. Yo ahora mismo os diría, no os compliquéis mucho con la web de contingencia, que sepáis que está ahí, nuestra prioridad ahora mismo es otra, es empezar con tener todo el equipamiento que tenemos que tener, estar adiestrados, asimilar un poquito lo que supone esto, empezar poquito a poco y sepáis que está ahí esa web de contingencia. Ahora hablamos. Que sepáis que cuando tienen un acceso como, bueno, imaginaros que eso es un IPAF, es decir, con su contraseña y su usuario. Y que al yo entrar en la web tiene un campo para poder escanear o leer manualmente ¿qué tengo que leer? Si lo tecleo manualmente, ¿qué tengo que poner? ¿El código nacional? Vale, venga. Bueno. Y siguiente punto, ¿cómo nos adaptamos a las farmacias? Esto muy rapidito lo voy a decir. Tenemos que tener los lectores. Desde el colegio recomendamos que tengáis uno en cada puesto de venta, más mínimo de uno en recepción de pedidos. ¿Vale? Yo en recepción, luego que os contaré, he puesto un inalámbrico, pero bueno, que he sido yo, cada uno que haga lo que quiera, para que en un momento determinado recibas un pedido de muchas cajas o con mucho volumen, lo puedas y te puedas mover más libremente que tener que manipular el producto. Luego os contaré una anécdota del lector inalámbrico. Y también la red VPN, es decir, aquí no tenéis que hacer nada, ya la tenemos, es la red que utilizamos para receta electrónica. Ahí el colegio es el que se encarga de todos estos temas de conexión, etcétera, etcétera. Lo que es muy importante, y os digo que es una de las prioridades, por favor apuntároslo, es darse de alta en el sistema mediante una autorización para que, como sabéis ahora la ley de protección de datos es como es, ya no vale que el colegio diga a todas las farmacias las doy de alta. El colegio tiene que recibir una autorización vuestra para poderos dar de alta tanto en el acceso a Seven como en la pasarela del colegio, en la cual vamos a estar las 2.850 farmacias de Madrid, ¿vale? Entonces, prioridad. Yo ahora eso os lo voy a detallar muy, muy clarito, para que lo tengáis muy claro. Pero cuando lleguéis a la farmacia, por favor, lo primero, daros de alta. ¿Quién se tiene que dar de alta? El titular. O, si es una farmacia con cotitulares, uno de los cotitulares, con uno es suficiente. ¿Vale? Las preguntas al final, porfa. El regente es como un titular. ¿Vale?